En esta ocasión trataremos el movimiento parabólico. Observemos esta danza de las tijeras. Una danza que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Los danzantes de tijeras danzan en fiestas del agua, fiestas agrícolas, rindiendo culto a los sapos. ¿Cuáles son los movimientos acrobáticos que los danzantes de tijeras realizan? ¿Se parecen en algo a los movimientos del vehículo que viste al inicio? El movimiento parabólico se conoce como aquel movimiento en el cual el móvil o cuerpo que se mueve describe una curva llamada parábola. Este movimiento es frecuente en aquellos casos donde este cuerpo o proyectil requiere de una aceleración constante. Esta aceleración es la gravedad y para poder elevarse necesita un ángulo de elevación con el plano visual. Este movimiento es muy aplicado, por ejemplo, en un juego conocido en la red. ¿Notaste las parábolas que se han formado? Este movimiento se basa en el principio de Galileo o principio divino. Este principio nos dice que si un cuerpo tiene movimiento compuesto, sus dos movimientos se cumplen como si el otro no existiera. Es decir, se tiene que mover tanto en movimiento rectilíneo, como en movimiento rectilíneo uniforme, como en caída libre, que es un movimiento variado vertical. Como los dos se juntan, pueden formar la parábola. Otro nombre que tiene es movimiento compuesto por el MRU y compuesto por el movimiento vertical de caída. Pasaremos a hablar sobre la composición de las velocidades. Cuando la composición de la velocidad va en la misma dirección, por ejemplo, tú corres junto a tu perro en la misma dirección, ambas velocidades se suman y la dirección va al mismo sentido en el que te mueves. Eso vendría a ser tu dirección y tu sentido. Por ejemplo, si el río tiene una velocidad de 8 metros por segundo y el bote una velocidad de 12 metros por segundo, ¿cuál es la velocidad resultante? Como ambas velocidades van al mismo sitio, a la misma dirección, al mismo sentido, lo que hacemos es sumar 12 más 8. Cuando las velocidades están en la misma dirección, pero en sentido contrario, es decir, por ejemplo, tú corres hacia la derecha y tu perrito corre hacia la izquierda, ¿cuál es el módulo de la velocidad resultante? Tenemos que hacer simplemente la resta de estas velocidades. Por ejemplo, si el río tiene una velocidad de 8 metros por segundo hacia la izquierda y el bote de 12 metros por segundo hacia la derecha, en sentido opuesto, ¿cuál es la velocidad resultante? Lo único que hacemos es restar 12 menos 8 y nuestra velocidad resultante será 4. Para eso están dibujadas las flechas, nos indican el sentido, ese hacia dónde va, como el sentido de las calles, hacia dónde va a voltear un chofer, hacia dónde tú puedes cruzar. Y la dirección es el ángulo, ambos están en el mismo plano si fuera un transportador. Si las velocidades son de direcciones diferentes, en este caso aplicaremos un método gráfico llamado el paralelogramo o un método analítico que es el teorema de Pitágoras, siempre y cuando el ángulo sea de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados también decimos que el movimiento es perpendicular.
Por ejemplo, si el río tiene una velocidad de 6 y la lancha una velocidad de 8, la velocidad resultante se hallará dibujando o simplemente aplicando teorema de Pitágoras. Recuerda, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Una fórmula bastante conocida. ¿Qué elementos caracterizan a un movimiento parabólico? En primer lugar, el sistema de referencia, es decir, un punto fijo desde donde observas o desde donde se produce el movimiento. La velocidad inicial, ese impulso que hará que el objeto suba. Ese impulso tiene una componente tanto horizontal como una componente vertical, de que va a depender del ángulo de un ángulo de elevación que va a permitir que se forme la parábola. El tiempo de vuelo es todo el tiempo que demora en subir y en bajar formando la parábola. La altura máxima, que es el punto más alto que logra el objeto, y el alcance máximo es el punto más lejano donde llega el objeto. Por ejemplo, veremos este juego como el Angry Bird hace caer al chancho, que está al otro extremo. Necesitamos un impulso, esa es su velocidad inicial. Ese impulso necesita un ángulo de elevación que provoca la parábola. Cuando pase por el punto más alto, estamos hablando de la altura máxima. Y cuando llegue al otro extremo, estamos hablando de la distancia o alcance máximo. Todo esto ocurre en un tiempo determinado. Observemos este recordado juntos. ¿Lo viste? Muchas parábolas, ¿verdad? ¿Recuerdas este penal? Si tomamos en cuenta las características del movimiento parabólico, ¿cuáles fueron los errores que cometió Cueva? Había fallado penal con Perú en 90 minutos de juego. No lo había hecho en el desarrollo de un partido. Pero sí había fallado su penal de una manera casi idéntica en la definición por penales ante Colombia en la Copa América Centenario. ¿De quién? De Paolo Guerrero. Observemos ahora este penal. Si comparamos con las características del movimiento parabólico, ¿qué aciertos realiza Paolo Guerrero? Nos vemos.